Bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta que me habéis pedido en vuestros comentarios. Un pan con masa madre. A la vez, también he pensado preparar uno con prefermento. El de masa madre lo podéis hacer si tenéis la masa madre preparada. En caso de que no la tengáis, haremos el prefermento para que podáis elaborar también este delicioso pan, que queda con menos sabor que el de masa madre, porque siempre tiende a tener más sabor, es un poquito más ser un poquito un pan un poquito más ácido, pero queda muy delicioso también. Lo vamos a preparar con nuestra panificadora de Lidl. Yo voy a utilizar la que compré hace 5 años y a la vez también utilizaré la que compré en diciembre del 2020. Ya veréis qué rico sale y qué facilito es de preparar. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar para refrescar nuestra masa madre, recordad que la masa madre la tenéis en el canal, van a ser 150 mililitros de agua mineral, que esté natural, 150 gramos de harina de fuerza. Y para preparar el prefermento o polis, si no tenéis masa madre, vamos a utilizar 75 mililitros de agua, 75 gramos de harina de fuerza y la puntita de una cucharita de café de levadura seca. Comenzamos refrescando la masa madre. Mirad, no hace falta guardar mucha cantidad, porque cuando la vayamos a utilizar vamos a refrescarla y pondremos la cantidad que necesitemos para el pan. Añadimos el agua, añadimos la harina y lo integramos todo bien. Nuestra madre ya tiene 9 meses y hace unos panes exquisitos. Ya sabéis que al poner masa madre no necesitamos ningún tipo de levadura. Entonces el pan que sacamos nos hace mucho mejor la digestión y tiene unos sabores espectaculares. Cuando integro la harina, a mí me gusta batirla así un poquito con la cuchara porque la oxigenamos un poquito. Recordad que según la temperatura que tengáis en casa, puede tardar 4 horas o puede tardar un poquito menos. Yo cuando limpio las paredes del recipiente, cuando ella doble, que lo veréis, por eso se limpian las paredes, veréis muchas burbujitas y en ese momento es el momento de preparar nuestro pan. Ya la tenemos, le ponemos un pañito y ahora la vamos a dejar que doble en un lugar templado de nuestra cocina. Para hacer el prefermento, añadimos el agua, añadimos la harina y la levadura. Lo integramos todo bien. Ya lo tenemos integrado. Mirad, queda una masa cremosita. Limpiamos las paredes de nuestro recipiente, la tapamos con un paño y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Más o menos serán 4 horas, igual que la masa madre. Los ingredientes que vamos a utilizar para el pan de masa madre van a ser 500 gramos de harina de fuerza, 310 mililitros de agua tibia, 10 gramos de sal y mirad, la masa madre, qué esponjosa y qué bonita está, vamos a utilizar 150 gramos. Han pasado 4 horas desde que la refrescamos y mirad qué preciosidad de masa madre nos ha quedado. Sacamos la cubeta de nuestra panificadora. Añadimos los líquidos, la masa madre, a continuación la harina y los 10 gramitos de sal. Y de aquí a la panificadora. Encendemos la panificadora. Para hacer hoy nuestro pan con masa madre, vamos a utilizar el programa número 2, esponjoso. En el botoncito del librito le daremos, aquí veis el numerito,
1 y 2 en la pantallita, que sería programa de pan esponjoso. En este programa no vamos a utilizar ni el tostado del pan ni el peso, porque lo que vamos a utilizar del programa va a ser el calentamiento de la máquina, el primer amasado, el primer levado y el segundo amasado. Damos a inicio y cuando termine el segundo amasado, continuamos. Después de 4 horas, mirad cómo nos ha quedado el prefermento, con qué burbujitas y qué maravilla para añadirlo al pan. Utilizaremos 500 gramos de harina de fuerza, 10 gramos de sal y 310 mililitros de agua tibia. Sacamos la cubeta de la panificadora y comenzamos añadiendo los líquidos. A continuación, el prefermento. A continuación, la harina. Y los 10 gramitos de sal. Y de aquí a la panificadora. Para preparar el pan con prefermento vamos a utilizar igual el programa esponjoso, que lo vamos a seleccionar con el librito. Aquí en la pantallita veis numerito 1, numerito 2, que sería el esponjoso. Haremos igual que con la otra masa, no vamos a seleccionar ni tueste ni peso. Y en este programa utilizaremos el precalentamiento de la máquina, el primer amasado, el primer levado y el segundo amasado. Lo ponemos en marcha y cuando termine el segundo amasado continuaremos con la receta. Acaba de terminar el último amasado y vamos a parar la panificadora. Sacamos la cubeta de la panificadora y mirad qué aspecto más sedoso tiene nuestra masa. Ahora nos ponemos un poquito de aceite en las manos y en la mesa y sacamos nuestra masa de la cubeta. La masa nos quedará pegajosa, es normal. Quitaremos las palas y la trabajaremos un poquito. Como veis, esta masa queda muy pegajosa, es normal. Con una rasqueta vamos a limpiar las palas de masa y mojándonos las manos un poquito en aceite vamos a trabajar la masa. No tenéis que volver a añadir harina, solamente aceite. Poco a poco la doblamos un poquito, como veis aquí. No le metemos más harina porque si no, no nos quedará esponjoso nuestro pan de masa madre. Queda súper elástica y esponjosa. La tenemos doblándola durante 3 o 4 minutitos. Ya la he estado amasando durante unos 4 minutos y de aquí a la cubeta. Ahora la vamos a dejar levar dentro de la panificadora apagada durante 2 horas o 2 horas y media. Luego os cuento. Acaba de terminar nuestro segundo amasado. Apagamos la panificadora y sacaremos nuestra masa. Mirad qué bonita nos ha quedado la masa con el prefermento. Untamos nuevamente la mesa con aceite y vamos a sacar la masa de la cubeta para quitarle las palas. Queda una masa también muy sedosa, muy esponjosa
y es normal que quede pegajosa. Pero en ningún momento hemos de utilizar harina, porque así el pan nos quedará mucho más esponjoso y más rico. Nos ponemos en las manos un chorritín de aceite de oliva y vamos a quitar las palas. La masa queda, como veis, pegajosa, pero se puede trabajar muy bien. Y ahora la vamos a doblar durante otros 4 minutitos. Y de aquí a la cubeta. Y la vamos a dejar reposando 2 horas y media. Han pasado 2 horas y media y vamos a ver cómo está nuestro pan con masa madre. Lo sacamos de la panificadora. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en la mesa de trabajo y sacamos nuestra masa. Mirad qué sedosa y elástica. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra en los enganches de las palas y echándonos un poquito de aceite en las manos. Ahora no vamos a aplastar la masa, simplemente vamos a cogerla de los laterales y la vamos a poner en el centro. De esta forma nos va a salir una molla buenísima, una miga llena de agujeritos. No se trata de aplastarlo, sino simplemente estiramos y la ponemos en el centro. Estiramos y la ponemos en el centro. Nos ha de quedar así de pegajosita. Con un poquito de aceite no se nos pegan las manos. Una vez la tenemos, nos untamos las manos con el aceite y con ayuda de una rasqueta, sin aplastarla, la ponemos dentro, ponemos un poco de harina por encima y con la cuchilla de afeitar o un cuchillito que corte bien, le hacemos un cortecito. Y de aquí a la panificadora. Ahora lo dejaremos dentro de la panificadora hasta que doble su tamaño. Y una vez doble su tamaño, lo pondremos a hornear. Ya lleva 2 horas y media nuestra masa con prefermento. Mirad qué aspecto más bonito tiene. Untamos la mesa con aceite de oliva, la sacamos de la cubeta, ponemos un chorritín de aceite de oliva en los enganches de las palas, nos echamos un poquito de aceite en las manos y vamos a hacer igual que con nuestra masa madre. Estiramos y lo recogemos en el centro, sin aplastar la masa. Estiramos y recogemos en el centro. Mirad qué elasticidad tiene. Una vez lo tenemos, lo ponemos dentro de la cubeta. Le ponemos un poquito de harina por encima para que nos quede más rústico y con la cuchilla de afeitar le hacemos un cortecito un poquito profundo para que quede bonito nuestro pan. Y de aquí a la panificadora. Hemos tenido levando nuestro pan con masa madre durante 3 horas y cuarto. Encendemos nuestra panificadora y con el botoncito del librito vamos a seleccionar el
programa de horneado, el número 15. Aquí en la pantalla veis cómo va cambiando el numerito: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este programa, la duración que tiene es de 1 hora. Seleccionamos el tostado del pan. En este caso lo vamos a poner a máximo tostado con el botoncito de tostado. Presionándolo, veis cómo la flechita va moviéndose de lugar. Ahí sería más blanquito, a medio tueste y máximo tueste. Y damos a inicio. Y en 1 hora veréis qué pan tan bonito nos va a salir de esta pequeña máquina. Han pasado 2 horas y media. El pan con prefermento ha subido ya. Mirad qué aspecto tiene. A mí me ha tardado 2 horas y media en subir. Cuando lo hagáis vosotros, pues tendréis que observar que la cubeta está llena para ponerlo a cocer. Eso depende de la temperatura de cada casa. Seleccionamos con el botón del librito el programa de hornear, que en esta máquina es el numerito 12. Lo veis aquí en la pantallita cómo va cambiando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Seleccionamos el tueste del pan, que en este caso va a ser muy tostado, que sería el simbolito este más oscuro. Y pulsamos inicio. Y en 1 hora tendremos tostado nuestro pan con prefermento. Acaba de terminar nuestro pan con masa madre. Como se ha quedado un poquito blanquito, le vamos a dar 10 minutitos más de cocción para que coja un poquito más de color. Seleccionamos con el botón del librito el programa hornear, que en esta máquina es el número 15. Aquí en la pantallita veis cómo va cambiando el numerito. 2, 3, 13, 14 y 15. El tueste lo vamos a poner a máximo tueste. Aquí veis que está a medio tueste. Con el botoncito de tostado pulsamos y lo ponemos en el simbolito más oscuro. Y vamos a seleccionar con el botoncito de la flechita hacia la derecha 10 minutos. Así serían 5 y 10 minutos. Damos a inicio 2 veces y tostaremos un poquito más nuestro pan. Han pasado los 10 minutos de cocción, paramos nuestra panificadora y vamos a ver cómo ha quedado nuestro pan con masa madre. Mirad qué hermosura. Vamos a sacar nuestra cubeta de la panificadora. Y con cuidadito de no quemarnos, la ponemos boca abajo, giraremos los enganches de las palas y ya veréis qué bonito nos ha quedado nuestro pan con masa madre. Mirad qué hermosura. Y ahora lo dejaremos enfriar encima de una rejilla. Acaba de terminar nuestro pan con prefermento. Paramos la panificadora y vamos a ver qué tal nos ha salido. Lo sacamos de la cubeta con mucho cuidadito de no quemarnos. Le damos una vueltecita a los enganches de las palas. Y mirad qué hermosura de pan de prefermento nos ha salido de esta pequeña máquina. Lo dejaremos enfriar en la rejilla y cuando esté frío lo cortaremos.
Ya tenemos frío nuestro pan con masa madre. Mirad qué bonito nos ha quedado. Una corteza súper crujiente y ha quedado un pan muy ligero. Vamos a cortarlo y veréis qué esponjoso está por dentro. Tiene una miga fabulosa. Mirad qué esponjoso se ve, cuántos agujeritos tiene y qué miga. Ya tenemos frío nuestro pan con prefermento. Mirad qué bonito ha quedado. Una corteza súper crujiente y vamos a ver el interior del pan. Mirad cuántos ojitos. Está realmente esponjoso. Mirad qué cortada más hermosa. Y qué esponjosidad. Ya tenemos listos nuestros dos deliciosos panes de hoy. Ya habéis visto qué esponjosidad, qué miga y qué agujeritos más hermosos nos han salido en estos panes. Así que nada, animaros y prepararlos. Y ya me contaréis cómo os han salido. Y recordad que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!